Jesús. Esa llama que encendiste en mí. Bien, vamos a el libro de Santiago, la carta de Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos todos ahí? Lo estoy leyendo en la versión 2015. Santiago 3, del 13 al 18, hace una pregunta el pastor Santiago y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oramos, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es precisa, que es buena, que es sabia, que es recta, Señor, en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, que nos revela tu palabra, Señor, que nos ilumina nuestro entendimiento para entenderla. Señor, rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que traigas claridad a nuestro corazón para entender tus caminos y el verdadero camino de la sabiduría, Señor, que es el que tú has enseñado a tus hijos por medio de tu palabra. Señor, bendice esta reunión el día de hoy, bendice a mis hermanos, habla al corazón de cada uno de nosotros, te lo rogamos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, ¿cómo sabes tú si nuestras decisiones, si tus decisiones y las maneras en las que actúas, las formas en las que actúas, es correcta? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo saber si estás siendo sabio para vivir? ¿Cómo lo sabes? Precisamente, hermanos, la respuesta a estas preguntas va a ser contestada por Dios en este pasaje de las Escrituras. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo sé, en fin de cuentas, si la manera, el camino, la dirección que yo estoy dando a mi vida es la correcta? Hermanos, normalmente nosotros vivimos nuestra vida y normalmente creemos que las cosas que hacemos están bien. ¿No es verdad? Decimos y hacemos cosas y usualmente lo hacemos porque pensamos, esto es lo correcto. A veces simplemente no pensamos, esto es lo correcto, simplemente asumimos y vivimos la vida asumiendo que ese camino es el camino que está correcto. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo estás seguro? Anteriormente hemos hablado ya de la necesidad de vivir sabiamente en nuestra vida, sobre todo en las circunstancias difíciles. Si recuerdas, hermano, al principio de esta serie, probablemente en la primera o en la segunda enseñanza, no recuerdo ahora bien, creo que fue en la primera, hablamos de la necesidad de vivir las pruebas, pasar por las circunstancias difíciles de manera gozosa. Pero vimos también que pasar por esas circunstancias de manera gozosa es algo sumamente difícil
y que normalmente no sabremos qué hacer. Santiago nos exhorta a orar. ¿Se acuerdan? Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Así que desde el principio, Santiago nos exhorta a vivir en sabiduría, pero no la sabiduría del mundo. Nos exhorta a pedirla de Dios y que sea Dios quien nos dé la sabiduría. ¿Recuerdan eso? En este pasaje vamos a entender, con la ayuda del Espíritu Santo, Santiago va a ser inspirado por el Espíritu Santo para ayudarnos a entender cómo distinguir, cómo haces tú para distinguir si la sabiduría que creemos poseer es realmente sabiduría que viene de Dios. Esa es la pregunta y esa es la cuestión que el día de hoy tú vas a saber. Tú vas a saber si la sabiduría que estás viviendo, la manera en la que tú estás llevando tu vida, o que si la sabiduría que tú crees poseer viene de lo alto o no. Vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, la sabiduría, la verdadera sabiduría, se demuestra por una conducta de mansedumbre. En segundo punto, la verdadera sabiduría no es terrenal, no es de este mundo, no la puedes adquirir de aquí, viene de Dios, es celestial. El tercer punto, la verdadera sabiduría siembra y cosecha justicia en paz. La verdadera sabiduría siembra y cosecha justicia en paz. Antes de mirar, hermanos, cada uno de estos 3 puntos que vamos a hablar el día de hoy, quiero, por si acaso en tu mente hubiese la idea, bueno, pues no es necesario tal vez ser sabio. La sabiduría no es opcional. No es opcional si tú quieres o no quieres vivir en sabiduría. Tú debes vivir en sabiduría. De hecho, como vimos hace un momento, Santiago desde el primer capítulo nos exhorta a buscar y pedir la sabiduría divina. No es opcional, no es si quieres o no. El libro de Proverbios, por ejemplo, es otro ejemplo clásico de un llamado que Dios hace una y otra vez a los más jóvenes normalmente, aunque también a nosotros, a vivir y adquirir sabiduría. No es opcional. Debes buscar la sabiduría. Debes buscar la sabiduría que viene del Señor. La búsqueda de la verdadera sabiduría no es una opción y menos para los hijos de Dios, mis hermanos. Si tú estás aquí buscando al Señor, debes también buscar la sabiduría de Dios. Entonces vamos ahora sí a ver el primer punto. El primer punto nos dice que la verdadera sabiduría se demuestra en una conducta de mansedumbre, en una conducta caracterizada por la mansedumbre. En otras palabras, la sabiduría se demuestra por nuestra manera de vivir, mis hermanos, por nuestro estilo de vida. ¿Se entiende? Por la manera en que nosotros nos conducimos diariamente. Ahora, yo me acuerdo por ahí, hace no mucho, mi hermana Maribel mencionó algo de que no te fijes en lo conductual. Bueno, Santiago dice otra cosa. Santiago dice, ¿quieres saber si eres sabio? Bueno, tienes que demostrarlo por tu conducta. La conducta, el estilo de vida, la manera en que nos conducimos diariamente va a determinar si realmente estás viviendo o no en sabiduría por medio de sus frutos, como vamos a ver en un momento más. Dependiendo de los frutos que haya de esa conducta, sabrás si estás viviendo conforme a la sabiduría divina o a la sabiduría de este mundo, que no sirve para nada. Entonces ese es mi primer punto, que la sabiduría verdaderamente es demostrable. Dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y empieza Pablo diciendo, bueno, si eres sabio o entendido, que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre. Entonces es lo primero que vemos, que la sabiduría, la verdadera sabiduría es demostrable. Ahora la pregunta es,
¿qué es esta sabiduría de la que la Biblia habla? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice la palabra sabiduría? Porque hay muchos conceptos extraños en este mundo también. ¿Pero qué quiere decir sabiduría? Bueno, sabiduría en el concepto de la Biblia, escucha bien esto para que te lo grabes, en la Biblia sabiduría es una sensibilidad, es una percepción, si lo quieres ver así, especial para distinguir lo que es correcto e incorrecto. Es una perspicacia. ¿Alguien sabe qué significa la palabra perspicacia? ¿Sabes, Aarón, qué significa perspicacia? ¿No? Bueno, perspicacia, por eso traje la definición de perspicacia también. Perspicacia es una habilidad para darse cuenta de cosas que normalmente los demás no se dan cuenta. Eso es perspicacia. Te das cuenta de cosas que los demás no se dan cuenta. Un ejemplo típico es el de los padres. Los padres normalmente nos damos cuenta de cosas que los hijos no se dan cuenta. Sobre todo los hijos más pequeños. Por ejemplo, nos damos cuenta de peligros o vemos peligros que los más pequeños no los ven. Porque tenemos esa perspicacia, esa sensibilidad. Entonces, es una perspicacia especial que te permite entender qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Tienes esa sensibilidad, te das cuenta de qué es lo que se debe y no se debe hacer. Dado que se tiene esta especie de sensibilidad o perspicacia, podrías incluso llegar a predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero no como una profecía, sino que como una especie de intuición. Te das cuenta que si fulano de tal o que si tú mismo siguen por ese camino va a pasar X cosa. Es esa sensibilidad especial. ¿Ok? Entonces Santiago no dice únicamente quién es sabio. El pasaje nos dice quién es sabio y entendido. Y esa otra palabra, entendido, lo que está dando a entender es que no se trata solamente de que la persona tenga perspicacia, que tenga esa sensibilidad especial para distinguir las cosas, sino que además es entendido, es decir, que tiene conocimiento de causa, tiene experiencia para afirmar lo que está afirmando. ¿Ok? O sea, no habla por hablar, no es nada más una sensación, sabe, tiene experiencia. Entonces, Santiago lo que está diciendo es, ¿quién tiene esa sensibilidad especial y el conocimiento y la experiencia entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es la pregunta que el pastor Santiago está aquí haciendo. Ahora, si alguien aquí entre ustedes, hermanos o hermanas, o incluso los niños, si alguien de aquí dice, hermano, como que yo tengo eso, como que yo tengo ese feeling, ¿no? Esa sensibilidad. No estamos hablando del don de sabiduría. Ya ven que hablamos en su momento del don de la sabiduría. No estamos hablando necesariamente de eso, aunque obviamente comparten muchas características. Estamos hablando en general de sabiduría. Si tú dices eso, si tú tienes ese feeling, ¿sabes qué yo te diría entonces, basado en lo que está aquí en la palabra de Dios? Compruébalo. Pruébalo. ¿Tienes eso? ¿Eres sabio, entendido? Pruébalo. Pruébalo. Esa sabiduría, si es verdadera sabiduría, mi hermano, mi hermana, se puede comprobar. ¿Cómo la comprobamos? La sabiduría que viene de arriba trae consigo mansedumbre, dice Santiago. Y la mansedumbre es parte de la verdadera sabiduría. Vemos que el pasaje dice que demuestre por su buena conducta en la mansedumbre de la sabiduría. Es como si esa mansedumbre le perteneciera a la sabiduría. Esta verdadera sabiduría trae consigo, parte del paquete de esta sabiduría es mansedumbre. Entonces, esa es una manera en la que se manifiesta. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? A lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿y qué es eso de la mansedumbre? Bueno, la mansedumbre es una actitud y un actuar, actitud y actuar de manera gentil, suave y que no se deja llevar por sus emociones.
No que no tenga emociones, sino que no se deja llevar por ellas. Es la apacibilidad, ser apacible. ¿Sí entienden el concepto? Como un mar, un océano sereno, sin tormentas. Es la amabilidad de las actitudes y de las formas de comunicarse con los demás. Es la actitud que tiene la tendencia a poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Es la descripción de alguien a quien no se puede provocar fácilmente y en tiempos difíciles mantiene una actitud de calma. Eso es la mansedumbre. Ahora, lo que Santiago nos está diciendo es que la verdadera sabiduría debemos demostrarla por un estilo de vida, por una conducta, una manera de vivir caracterizado por esta mansedumbre. Ese estilo de vida, esa sabiduría, si es verdadera, se demuestra por la mansedumbre. O más bien, si la sabiduría que pensamos tener en verdad viene de Dios, se manifestará con un carácter manso. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Porque la sabiduría, dice Santiago, la verdadera sabiduría viene de lo alto, viene de Dios, no viene de este mundo. Si no viene de Dios, hermanos, hermanas, no es verdadera sabiduría. Si tú pides sabiduría a Dios, lo que recibirás, hermano, es verdadera sabiduría. Pero incluso si la pides de Dios, más adelante vamos a ver en el libro de Santiago, que Santiago habla de aquellos que piden, pero piden mal para gastar en sus deleites. Así que incluso si la pides, puede hacer que lo que tienes no sea necesariamente verdadera sabiduría de Dios. ¿Cómo lo vas a saber? Santiago nos va a hablar de eso en un momento más. La sabiduría, según Santiago nos explica, puede venir de dos lugares diferentes. Ahorita vamos a leerlo. Por una parte puede venir de Dios o puede venir de este mundo. Puede venir esa sabiduría del pecado y esa sabiduría que tú crees tener puede venir del diablo, según lo que aprendimos en Santiago. Hablemos primero un poco de la sabiduría que viene de abajo. Antes que nada, debemos entender que la falsa sabiduría, escucha esto, antes que nada debes entender que la falsa sabiduría puede parecer, una verdadera sabiduría. Puede ser que la persona piense que de verdad es sabia, aunque los demás se den cuenta que no es una persona sensata. ¿Escuchaste? Puede ser que tú estés pensando, soy sabio o yo me conduzco bien, pero ante los ojos de tus hijos, de tu esposo, de todos los demás, eres una persona insensata. Eso puede ser. Y tú puedes estar pensando que es verdadera sabiduría, pero incluso es posible que muchos realmente piensen que esa persona es sabia y la admiren. Por ejemplo, con el respeto de todos los líderes que el Señor nos proporciona, algunos pastores o hermanos que tienen ya muchos años o mucha trayectoria y que a leguas se les ve que tienen mucho conocimiento, pueden ser muy admirados y la gente puede decir, wow, qué sabio es. Pero cuando ves sus frutos, no es tan sabio. También, de hecho, muchos filósofos de la antigüedad y de la actualidad, ateos, por muchos, son considerados personas sabias. Pero esta no es la sabiduría de Dios. Dice el versículo 14 al 16. ¿Cómo sabemos si la sabiduría no es de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, ¿ve lo que dice? No se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Escuchaste? Esta no es, si tienes celos amargos y contiendas, esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica.
Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. Hermanos, el fruto de la sabiduría falsa son celos y contiendas. Celos tal vez para ti sea más fácil de entender si piensas en la palabra envidia. ¿Entiendes lo que es la envidia? Desear lo que otros tienen. Sentirte hasta un poco mal porque a fulano de tal le va bien o tiene X o Y cosa. Eso es lo que celos amargos se refiere. Y contiendas, ¿saben qué son contiendas? Peleas, básicamente. Peleas. Entonces está diciendo, donde hay envidia y hay peleas, ahí no hay verdadera sabiduría. Es sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, dice Santiago. Es sabiduría también, o aparentemente, pero no es sabiduría de Dios. Así que hermano, hermana, aunque tú puedas creer que tus opiniones son correctas, escucha, aunque tú puedas creer que tu forma de pensar es la correcta o que tu forma de actuar es la correcta, los frutos darán evidencia sobre de dónde viene tu sabiduría. Ahora, en el contexto del pasaje que estamos hablando, mis hermanos, recuerden, algunos de ustedes no vinieron la semana pasada, no tuvieron la oportunidad de estar en la semana pasada, pero en la semana pasada, al principio del capítulo 3, versículo 1, Santiago habla de los maestros y dice a sus lectores, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, porque sabéis que recibiremos mayor condenación. Era probable que muchos en esa época estuvieran tratando de hacerse a sí mismos maestros, por el prestigio, por lo que representaba la posición de maestro en aquel entonces y por supuesto por lo que representa el día de hoy. Así que en el contexto de nuestro pasaje en el que estamos el día de hoy, es posible que Santiago se esté dirigiendo a aquellos que deseaban hacerse pastores, deseaban ser pastores y se sentían sabios en cierta manera. Por eso Santiago les pregunta eso. Es posible que algunos de ellos desearan las posiciones de honor o las habilidades que otros maestros ordenados poseían y que ellos no tenían. Esto también pasa entre los hermanos de la iglesia el día de hoy, pero ¿sabes también en dónde pasa? En las familias, en el trabajo, en todo entorno social en el que te encuentres. Este fenómeno de la envidia y de querer posiciones y de querer fama y de querer prestigio y de querer llamar la atención hacia ti y tener favores especiales es común en nuestra sociedad. ¿Verdad que sí? Se les oye decir a estos hermanos, si yo fuera el pastor, si yo fuera el diácono, si yo fuera el obispo, si yo fuera el encargado del ministerio fulano de tal, haría esto y esto porque lo que hace el hermano X está mal. ¿Verdad que los oímos hablar así? O los hermanos que comienzan a murmurar o a hablar mal de otros hermanos. O también muy común, la murmuración entre los miembros de la familia. Fulanita hace no sé qué cosa con sus hijos. No, aquí no, ¿verdad? Vas a la casa de la tía fulana y comienzas a hablar mal del papá, del esposo, de la mamá. Esta, hermanos, hermanas, es una manifestación típica de la envidia y las contiendas. En verdad, hermanos, yo creo que tenemos que arrepentirnos mucho sobre este tema. Ahora, hermanos, quisiera aclarar algo. Como la mayoría de las personas tiene la tendencia a negar que ellos tengan envidia, Santiago va a mostrarnos más adelante la manera de comprobarlo. Vamos a verlo un poco más adelante. Pero si yo ahorita hago un consenso y una encuesta entre ustedes, oye hermano, ¿tú eres celosa? ¿Tienes envidia? ¿Peleas? ¿Te gusta pelear? No, hermano, no, ¿cómo crees? Yo no. Bueno, vamos a ver por los frutos. Vamos a ver por los frutos que Santiago nos va a decir si eso que dices es verdad. Y ahí lo vamos a comprobar. Pero antes de eso vamos a continuar. Déjenme hacer una aclaración. Hermanos, lo que estoy tratando de decir no es que esté mal el deseo de ser pastores y maestros. No dije eso, no es lo que estaba yo tratando de decir. El deseo de ser maestros no es malo en sí mismo,
No es que si alguien desea ser maestro o pastor de una congregación, entonces ya está teniendo envidia. No es lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseña y le dice a Timoteo, si alguno desea obispado, si alguno desea ser pastor, buena obra desea, es algo bueno, es algo bueno. Pero la cosa es cuando la envidia se manifiesta cuando nuestras intenciones no son por ayudar, por enseñar, sino que lo que deseamos es la posición de prestigio del pastor, la posición destacada del pastor, etc. Eso es a lo que me refiero con desear, con envidias. No que esté mal desear ser pastor. ¿Ok? Bien, una ilustración, perdón. Recientemente supe de un hermano pastor. Y en su congregación había un varón con su familia, y ese varón, a diferencia del pastor, aunque con mucha experiencia, con muy buen testimonio, no tiene preparación formal, teológica. Y ese hermano, ese varón, sí la tenía. Bueno, pues resulta que ese varón empezó a murmurar de él, empezó a hablar mal del pastor, empezó a hablar mal de él con otros miembros de la iglesia, a espaldas de él, y al final de cuentas se supo que él dijo que quien debería liderar el grupo era él, porque él tenía preparación teológica formal. Entonces ahí te vas dando cuenta realmente cuál era la intención. La intención de ese hombre evidentemente no era ser maestro para edificar a los creyentes, sino que lo que quería era la posición de prestigio, quería la posición. Ese es el punto al que quería llegar. Al final esta persona logró llevarse una o dos familias, si mal no recuerdo. ¿Sabes de quién hablo? Ok. Entonces la falsa sabiduría, hermanos, nos dice Santiago, también produce contiendas. Normalmente las peleas se producen por la necedad de querer tener la razón. Como la persona se siente sabia, como la persona siente que tiene la razón, ¿sabes qué pasa? Tengo la razón y empiezo a pelear porque yo creo que tengo la razón. No es sabiduría divina. Si tu opinión de las cosas te está llevando a pelear, puedes estar seguro que esa sabiduría no es de Dios. ¿Se entiende? Dado que el falso sabio cree que tiene sabiduría, desea imponer sus opiniones, y cuando esto no ocurre, entonces hay peleas, hay drama. Nada de malo, hermanos, hay en sí mismo, escucha, nada de malo hay si un hermano o una hermana ve algo mal en sus líderes, si tú ves algo mal en tus hermanos, si tú ves algo mal en el pastor, si tú ves algo mal en tus hijos y quieres ir y decir, mira, yo opino esto, yo creo que lo que estás haciendo no te conviene, no es conveniente, hermano, eso que estás haciendo es un pecado, algo así. Nada de malo tiene eso mientras sea en un espíritu de calma y apacible. El problema viene cuando la persona que cree o siente que tiene razón en su punto de vista, en lugar de hablar, en lugar de ir con la persona y darle su opinión, en lugar de ir con la persona y pacíficamente reprenderlo, corregirlo, va, habla a espaldas de él, hace chismes o empieza a pelear. ¿Se entiende? Su tono de voz, su forma de hablar, su actuar irrespetuoso, denota en realidad su falta de sabiduría verdadera. Normalmente estas personas se sienten sabias, sienten también que tienen la razón y se irritan cuando los demás no hacen las cosas como ellos dicen o quieren que se hagan. Es falsa sabiduría, hermanos. Puede ser que tú tengas esa sensibilidad. Hermano, al principio dijimos y hablamos y describimos la sabiduría, lo que es, y a lo mejor al principio tú decías, como que yo tengo eso. Pero si esa sabiduría que crees tener está produciendo peleas o desacuerdos fuertes, murmuración, envidia, no es sabiduría. No es sabiduría divina. De hecho, vamos a darnos cuenta que es demoníaca.
La envidia puede manifestarse entre hermanos en la iglesia, incluso entre familia o en el trabajo, hermanos. Hay abusados también con eso. Por ejemplo, deseando pecaminosamente el puesto que tu jefe superior tiene, pues consideras que tú lo harías mejor. Puede manifestarse sintiendo celos, por ejemplo, de que tu hermana mayor, menor, qué sé yo, le vaya mejor en su matrimonio que a ti. A los niños se les puede manifestar cuando mamá le da un dulce a uno y al otro todavía no. ¿Envidia? ¿O no? La envidia, hermanos, tiene muchas posibles manifestaciones y sería imposible enlistarlas aquí todas. En resumen, esta falsa sabiduría se manifiesta en celos o envidias y por lo que otros tienen y con frecuencia se manifiesta en peleas por causa de que se piensa que uno tiene la razón. Esta sabiduría, hermanos, que acabo de describir, que tiene estos frutos, es falsa. No procede de Dios, sino que procede, según Santiago, de este mundo. No procede de Dios. Santiago dice que es animal. Un término curioso, significa que viene de la pasión, proviene del pecado, proviene del orgullo. Es una sabiduría que tiene su origen en el orgullo, en el pecado. No procede de Dios, sino procede del diablo. Es el diablo quien la inspira, pues el pecado del diablo es el orgullo. Ahora, hermanos, yo sé que algunos de ustedes probablemente puedan negarme y decirme, hermanos, yo no tengo envidias, no tengo celos, yo no me peleo con nadie. Bien, vamos a ver el versículo 16, donde nos pone en evidencia a todos. Y haremos un pequeño examen. Dice el versículo 16, porque donde hay celos y contiendas, lo que acabamos de decir, donde hay celos y contiendas, ¿sabes qué hay? Hay desorden y toda práctica perversa. Si hay celos y contiendas, entonces, dice Santiago, habrá desorden y toda práctica perversa. Vamos a hacer un examen. El examen es sencillo, es un principio sencillo de causa y efecto. Si hay uno, hay el otro. ¿Ok? ¿Hay desorden en tu congregación o familia? Pregunta. ¿Hay desorden en tu familia? ¿En tu iglesia? ¿Las cosas no están en orden en casa? Hay celos y contiendas. Es lo que Santiago está diciendo. ¿Se empiezan a manifestar en tu casa prácticas perversas y desagradables a Dios? Hay desorden y contienda. Ya ves que no lo puedes negar. Si pudiste negarlo primero, los frutos no los puedes negar. Si tú en tu casa ves problemas, si ves desorden, si hay un mal ambiente, no finjas. Hay envidia, hay celos, hay contiendas, hay amargura, hay pecado. No es verdadera sabiduría. Si la respuesta es sí a estas preguntas que te acabo de hacer, entonces la sabiduría supuesta es producto del pecado, es el fruto del orgullo y el fruto de la influencia satánica en tu vida. Si estas cosas están pasando en tu casa, hermano, tienes que saber que Satanás está influenciando tu vida directamente. Tienes que cambiar la perspectiva. ¿Se entiende? Ahora veamos el versículo 17, porque también hay manera de comprobar si la sabiduría es celestial. Versículo 17 dice, en cambio, es decir, todo lo contrario, sin celos, sin ira, sin contienda. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Hermanos, entonces aquí vemos primeramente, fíjate bien lo que dice, que en cambio la sabiduría que procede de lo alto, es decir, es una sabiduría, mis hermanos, que no es humana. Escucha esto, pon atención, porque esto es más importante de lo que puedas tú pensar. Esto es mucho más importante de lo que tú puedas creer. La verdadera sabiduría, según la Biblia nos enseña, no es humana, no es natural.
no es de este mundo. Es lo primero que el Señor nos enseña. ¿Quieres realmente conocer la sabiduría verdadera? Solamente puede proceder de una fuente, no hay otra. Dios. Dios. Si no viene de Dios, hermanos, no es verdadera sabiduría. Eso debe quedarnos muy claro. Viene de lo alto, viene de Dios. Lo que dice Santiago, antes que cualquier otra cosa, nos dice Santiago, esta sabiduría es pura. Es una sabiduría pura en sus intenciones. No está tratando de imponer su opinión, como vimos hace un momento. Es una sabiduría que desea hacer el bien, según nos enseña el Espíritu Santo por medio de Santiago. Esa pureza de la sabiduría se manifiesta en tres tipos, tiene tres tipos de manifestaciones que vamos a ver. Por una parte, si la sabiduría viene de Dios, si Dios te da sabiduría, mi hermano, mi hermana, se va a manifestar en tus actitudes, en tus acciones, las cosas que haces y en la manera en que juzgas en tus juicios. ¿Escuchaste? Actitudes, en tus acciones y en tus juicios. En tus actitudes nos dice Santiago que hay tres cosas en las cuales la verdadera sabiduría, la que viene de Dios, se manifiesta. En primer lugar, dice que la verdadera sabiduría es pacífica, después tolerante y después complaciente. La verdadera sabiduría es pacífica, tolerante y complaciente, según nos enseña las Escrituras. Pacífica significa que la persona sabia, verdaderamente sabia, va a buscar la paz con todas las personas y la procura entre las personas. Busca la paz entre las personas y además procura la paz entre las personas. Buscará la paz entre sus hermanos en Cristo y en su familia y trabajo. Es la persona que es sabia verdaderamente, hermano, siempre va a estar buscando tener paz con todos los hombres. Siempre estar en paz. Y cuando ve que hay conflictos en su casa, que hay problemas aquí y allá, que algo pasa con sus padres, que algo pasa con sus hermanos, que algo pasa con sus hijos, que algo pasa en la relación entre su esposo y sus hijos, siempre va a buscar reconciliar, buscar la paz. Eso es parte de la verdadera sabiduría. De hecho, hermanos, a veces el solo hecho de pasar tiempo con estas personas que son sabias, pasas 10 minutos y ya te sientes en paz. Pregunta, ¿produces paz a los que están contigo? ¿O produces paz? ¿Qué produces a las personas cuando están contigo? Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, las palabras del sabio son como un bálsamo. Es tan agradable pasar tiempo con las personas que procuran la paz. Otra de las actitudes es que es tolerante. ¿Qué significa? Significa que es misericordioso con pequeñas faltas que otros pueden cometer. Es todo lo contrario a exasperarse a la primera, básicamente. Todo lo contrario. Pasa por alto muchas pequeñas ofensas y las ofensas grandes las perdona. La persona sabia es razonable y considerada en sus opiniones. Fíjate bien. Reúne cuidadosamente todos los hechos. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y reúne todos los hechos antes de dar su opinión. Ya conocen este tipo de personas que todavía no están terminando de hablar y ya están dando su opinión. Bueno, no es sabio. Lo sabio es escucho, analizo los hechos y doy mi opinión. Eso es sabio. Eso es parte de la tolerancia. Reúne cuidadosamente todos los hechos antes de dar su opinión, evita colocarse en primer lugar y siempre considera que otros son mejores que él. Ahora, mi pregunta para ti, hermano, hermana, ¿eres tolerante y gentil cuando otros cometen errores o te exasperas de inmediato? ¿Cómo eres tú? ¿Te prendes rápido o eres considerado, tranquilo, esperas? ¿Tienes paciencia? Esa persona tiene defectos, es impulsiva, pero yo tranquilo. ¿Cómo eres tú? ¿Eres sabio? ¿Eres sabio según Dios? Complaciente. Es una característica del hombre sabio que lo hace capaz de, fíjate, si hiciéramos nada más esto ya seríamos sabios, creo yo.
lo hace capaz de escuchar sugerencias, que está siempre listo a oír opiniones ajenas y dispuesto a escuchar exhortaciones y correcciones. Si me dijeras que tú haces esto, ya te diría yo que eres sabio. Si solo hicieras esto nada más. ¿Sueles tú, hermano, hermana, ser dócil para escuchar sugerencias o incluso correcciones? ¿Dócil? ¿Eres manso para escuchar opiniones ajenas sin alterarte? ¿Eres humilde para permitir que otros hablen mientras tú callas? ¿Eres receptivo para escuchar o simplemente los estás oyendo, pero en tu interior realmente no los quieres escuchar? ¿Cómo eres? Ahora, la verdadera sabiduría tiene algunas acciones también. No es nada más puras cosas interiores y bonitas, no. Actúa. Dice Santiago que es lleno de misericordia. En pocas palabras, hermanos, la misericordia es hacer cosas buenas a personas que no se lo merecen. ¿Conoces a alguien que pienses tú que no se merece X o Y atención? Bueno, hacer algo bueno por esa persona es misericordia. Justamente eso es misericordia. Las personas, hermanos, hermanas, que son capaces de dar misericordia, ¿sabes por qué las personas son capaces de dar misericordia y hacer cosas buenas por aquellos que no se lo merecen? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo podemos hacer? Porque saben que ellos mismos han recibido misericordia. Las únicas personas realmente capaces de dar misericordia, hermano, hermana, es porque en su corazón entiende claramente que él mismo no es digno de todo el amor y las bendiciones que recibe de Dios. Eso es un fruto elemental de la sabiduría. Cuando eres sabio y entiendes lo que el Señor te ha hablado, el Señor te muestra con su luz sus caminos y te muestra la manera en que debes andar, una de las cosas que más vas a entender es: todo esto que Dios me da, no lo merezco. Necesito devolverlo de alguna manera. Necesito pagarlo, necesito hacerle el bien a alguien, aunque no lo merezca, porque yo mismo no lo merezco. Yo mismo no merezco lo que el Señor me da. Yo sé que aquella persona es indigna, yo sé que aquella persona no se porta bien, yo sé que tal vez esa persona me ha hecho daño, pero yo sé que lo que yo tengo tampoco lo merezco. Y es parte del fruto de la sabiduría. Dice también que está llena de frutos, que son básicamente obras de amor por otros hermanos y por su familia, por los suyos. Juicios. Santiago nos enseña que es una persona imparcial y no hipócrita. Es una persona que no escoge bando en una disputa. Escucha cuidadosa y objetivamente los argumentos que se le presentan. No tiene favoritismos. En resumen, hermanos, la sabiduría que viene de Dios se manifiesta en una actitud amorosa, perdonadora, capaz de pasar por alto las ofensas de los demás. Se manifiesta en una actitud que es capaz de escuchar a los demás sin precipitarse a responder, y que es humilde para recibir corrección y para escuchar las opiniones y aún las reprensiones de otros. Es una sabiduría que se manifiesta en amor hacia aquellos que no lo merecen, pues sabe que él mismo no merece el amor que Dios le da, y que juzga siempre sin favoritismo, sino con un justo juicio conforme a lo que Dios le ha mostrado. Este que acabo de describir es el retrato de la misericordia, de la sabiduría, celestial. ¿Se entiende? Hemos comprendido la diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría del cielo. ¿Cómo se manifiesta cada una? Es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Por supuesto, hermanos, Jesucristo es el retrato encarnado de la verdadera sabiduría. Él es nuestro modelo y el que nos ha mostrado cómo se ve la verdadera sabiduría. Vamos al último punto, porque yo sé que todo esto que acabo de decir se oye fantástico, pero difícil, imposible, y de plano para mí eso no es. Yo renuncio, hermano. Yo ni soy tolerante, ni complaciente, ni amable, ni misericordioso, ni nada. Eso no es para mí. Yo no soy esa persona.
Yo sé, hermanos, yo sé que es algo difícil, sino que imposible para el hombre natural. Por eso es que lo que hemos insistido una y otra vez, hermanos, ¿de dónde viene la sabiduría? De lo alto. ¿Es humana? ¿Puede el humano producir estas cosas por sí mismo? ¿Puedes tú con tu esfuerzo volverte así? No puedes. Lo más que puedes hacer es ser sabio conforme al mundo, es lo más que puedes hacer. Pero tú no puedes tener esta sabiduría porque es algo que viene de Dios. Pero ¿sabes algo? Vimos desde el primer capítulo, si tú pides a Dios sabiduría, Él te da abundantemente y sin reproche. Te será concedida. Si tú pides sabiduría con buenas intenciones. Vamos a ver un último versículo que dice, porque Santiago cierra con una promesa este pasaje. Una especie de refrán, una especie de proverbio de la época. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz, versículo 18, para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es un proverbio que está siguiendo el principio de siembra y cosecha. Siembras maíz, tú cosechas maíz. Siembras justicia en paz, vas a cosechar justicia en paz. Si tú siembras esto hoy, hermano, a lo mejor hoy día se parezca a algo que tú no quieres hacer, que es algo muy difícil. A lo mejor se te hace injusto tener que batallar con alguien y tú mantener esta actitud siempre ecuánime, siempre tolerante, siempre complaciente, siempre haciendo misericordia con alguien que quizá no se lo merece. O quizá tú mismo batallas contigo mismo para aguantarte, para cerrar tu boca. Pero Santiago está diciendo, si tú hoy siembras paz, si tú hoy siembras estas cosas, vas a cosechar lo mismo más adelante. Nuestros propios pecados, hermanos, quisiera advertir algo, nuestros propios pecados pueden llevarnos a creer que de alguna manera, si seguimos peleando por nuestros derechos, si seguimos buscando tener la razón, si seguimos peleando con aquellos que no nos hacen caso y buscamos tener la razón, tratando de hacer valer nuestro punto de vista, entonces nuestro cerebro, nuestro pecado nos engaña a creer que si seguimos peleando, de manera mágica, vamos a lograr solucionar nuestros problemas. Algún día, mi esposo que no me escucha me va a escuchar si sigo insistiendo y peleando con él. Nuestro pecado nos engaña. Algún día, si yo insisto y les trato de hacer ver mi punto de esta manera y peleo, tal vez algún día me entiendan. ¿Sí? ¿En serio? ¿Eso va a pasar? Y sin embargo vivimos así. Sin embargo actuamos como si realmente en algún momento nuestra actitud necia ayudara a que nuestra situación familiar, económica, laboral, social, eclesiástica mejorara. Y no es así. Lo que Santiago nos enseña es, la verdadera sabiduría siembra justicia en paz y vas a cosechar algún día justicia en paz. Si un día, escucha hermano, hermana, escucha bien, si un día entiendes esto nada más, dejas de pelear con todo el mundo, dejas de pelear contigo, dejas de pelear con Dios y eliges escuchar su consejo, empiezas a buscar la sabiduría divina, empiezas a buscar la paz con los tuyos, con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas, con tus padres. Si empiezas a hacer esto hoy, un día, dice Santiago, vas a cosechar paz. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener gozo en tu familia? ¿Quieres tener fraternidad y armonía en tu hogar? Dios te ha mostrado el camino el día de hoy. ¿Te lo ha mostrado? ¿Por qué insistir en querer hacer las cosas neciamente? ¿Por qué escoger la otra sabiduría? ¿Sabes cuál es el fruto de la otra sabiduría? A lo mejor ya lo sabes. Peleas, contiendas, desorden, caos en tu casa. Pero tú puedes hacer la diferencia. Tú solito, si tú empiezas en tu casa, aunque toda tu familia esté de cabeza, si tú empiezas, tú un día vas a cosechar paz, hermano, hermana.
¿Hay desorden en tu hogar, hermano? Busca la sabiduría en la paz. ¿Hay desorden y pleitos en tu matrimonio? Busca la sabiduría en la paz. Romanos 12, 17, 18, Pablo dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Concluimos, hermanos, la verdadera sabiduría, dijimos, proviene únicamente de Dios, únicamente de Dios. La falsa sabiduría proviene de este mundo. Dijimos que la falsa sabiduría proviene de nuestro orgullo, de nuestras pasiones y tiene la influencia misma del diablo, la falsa sabiduría. Esta falsa sabiduría solamente causa envidias y peleas entre los hermanos y en las familias y no causa más que desorden y actos perversos en nuestros hogares y en la iglesia. Esta no puede ser la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es pura, vimos, y produce en nosotros una actitud pacífica, la verdadera sabiduría de Dios. Produce en nosotros una actitud tolerante, amable y gentil con los demás. Produce una actitud perdonadora que está dispuesta a hacer misericordia con aquellos que no la merecen. Esta es la verdadera sabiduría de Dios, según vimos. La sabiduría de Dios que produce paz en nuestros corazones, que nos lleva a sembrar justicia en paz y que más adelante nos hará cosechar justicia en paz. Es una promesa para ti el día de hoy. Así que, hermanos, paz en tu hogar, paz en tu vida, paz en tus hijos y en tu matrimonio, paz en tu interior. ¿No es eso algo que deseas? ¿No quieres eso? ¿O sigues disfrutando pelear en tu casa? ¿Sigues disfrutando que haya gritos en casa? Lo que la palabra de Dios nos está prometiendo es paz en tu hogar, paz en tu vida, paz en tu matrimonio. Traerá verdadera felicidad, la verdadera sabiduría traerá verdadera felicidad, pero no la felicidad de este mundo, sino verdadera felicidad y plenitud en tu corazón. Y ahora, lo primero que yo creo que está en la mente de muchos de ustedes, mis hermanos, es, pero hermano, ¿cómo hago eso? Yo no he sido sabio, yo no he sido sabia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hago para hacer todas estas cosas que tú me estás diciendo el día de hoy? ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? Escucha muy bien lo que te voy a leer ahora. ¿Será que este pasaje está hablando de ti? Dice 1 Corintios 12, 26 al 31. Voy a leer en la NTV. Dice, recuerden, hermanos, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él, que Cristo, fuera la sabiduría misma. Escucha bien esto. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él, que Cristo, fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Amados hermanos, ciertamente no nos escogió Dios por sabios. No te escogió Dios porque eres muy inteligente, ni porque tienes una gran familia, ni porque no has sido necio, sino que has sido muy sabio y muy recto para dirigirte en tu vida. No, Dios no te escoge por eso necesariamente.
Dice la palabra que Él escogió a lo necio del mundo, a los viles y menospreciados, para que unidos a Cristo Jesús podamos ser verdaderamente sabios. Él, dice su palabra, es la sabiduría misma que se nos concede a nosotros para serle agradables. Dios hizo sabio, hizo en Cristo Jesús nos hizo sabios, es lo que dice su palabra. Si tú te has comportado hasta ahorita como un necio o como una necia, si has insistido en ganar todas las peleas y has sido orgulloso o orgullosa con tus semejantes, si quizá tu actitud envidiosa, resentida y peleonera ha dañado a los de tu casa o a los de tu iglesia o cualquier otro grupo de personas con los que has estado, hermano, hermana, entonces ven a Cristo el día de hoy. Ven a Cristo, a quien Dios hizo sabiduría para nosotros los que creemos en Él y nos entregamos completamente a Él. Ven a Cristo, hermanos, hermana. Entrégate al Señor y dile: Señor, no soy sabio, no he sido sabio, ayúdame, Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, un momento. Cierra tus ojos. Señor, te damos las gracias porque eres bueno, porque nos muestras el camino. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es buena. Gracias por tu palabra que es perfecta, Señor. Queremos, Señor, ser sabios. Queremos ser agradables a ti. Queremos que tú nos muestres la verdadera sabiduría. Tal vez algunos de nosotros hemos destruido nuestra vida, Señor. Tal vez algunos de nosotros hemos lastimado a nuestra familia. Tal vez hemos causado peleas en nuestro hogar. Pero ahora queremos confiar en ti, Señor. Concédenos, Señor, esa sabiduría en Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor.